gracias por el gusto de poder participar en este conversatorio y justamente de poder participar con motivo de estas sentencias que creo que efectivamente marcan un rumbo y con consecuencias que quizá en la vida nuestra no veamos todas, pero naturalmente en el curso futuro de la historia van a ser pioneras. El problema de los problemas de marginación, de olvido, de subestimación de nuestros pueblos originarios cunden desde Estados Unidos hasta la Antártida, hasta Ushuaia. Es decir, en mayor o en menor medida, nuestra historia, Hegel dice que comenzaron cuando llegaron ellos. Cuando llegaron ellos comenzó el drama. Comenzó el drama de 5 siglos de resistencia. 5 siglos de genocidio, de casi exterminio de nuestra población originaria. Ahora que estamos en una época de pandemia, gran parte del exterminio fue por contaminación. Los colonizadores habían domesticado animales domésticos que les habían transmitido epizotías. Transmitieron esas epizotías a nuestros originarios que, por no tener esos animales domésticos en nuestra región, carecían de las suficientes defensas o anticuerpos. Y entre esas epizotías, la explotación despiadada, el sistema de entrega para que supuestamente los hicieran buenos cristianos, las encomiendas, esa terrible explotación, a eso se sumó otro crimen de lesa humanidad, que fue el transporte esclavista, y volvieron y empezaron las resistencias de nuestros pueblos. El derecho del siglo XX se encontró con una realidad que fue montada después de haber puesto fin al colonialismo originario, cuando todas nuestras minorías, todas las minorías minorías oligárquicas a lo largo y a lo ancho de América Latina, se hicieron cargo en el neocolonialismo de una ideología totalmente racista, burdamente materialista, reduccionista biológica, ideología oficial del imperialismo británico en aquel momento, el spencerianismo famoso, una fábula generada por un grosero ingeniero de ferrocarriles como era Spencer, que logró combinar una serie de cosas raras. Y entonces tuvimos constituciones formalmente liberales y realidades cuasi feudales. No feudales porque el feudalismo era un fenómeno europeo, en algún sentido mucho peor que feudal. Por lo menos los vasallos feudales tenían garantía de conservación de la vida y de condiciones de vida por parte de los señores. Aquí ni siquiera era eso. Eso fue continuación de la misma opresión del colonialismo originario, con otro discurso, no con un discurso teológico, teocrático, sino con un discurso biologista directamente, de inferioridad racial, etcétera, que se manifestó incluso en nuestros códigos. No en la Argentina, pero el código Maurtua para el Perú, y estoy hablando del siglo XX, el código Banzer para Bolivia, consideraba a los indígenas inimputables. Es decir, incapaces psíquicos por inferioridad psíquica directamente. Así era como nuestras leyes del siglo pasado, no estoy hablando de la época
de los conquistadores. No estoy hablando de la época de Cortés, estoy hablando del siglo XX. Textos que vigoraron en el siglo XX hasta avanzado el siglo, realmente. Se llegó a discutir cuando se hacía un código penal tipo por los años 60, la conveniencia de dejar o sacar esto, tratarlo de otra manera, etc. Hoy estamos viviendo una época distinta. La solución para esa marginación, ese abandono, esa humillación, esa agresión a nuestras culturas y pueblos originarios ha dado lugar a pensar en constituciones que admitan pluralidad de sistemas jurídicos. La pluralidad de sistemas jurídicos, ¿qué significa? Significa que haya un sistema diferente y que los pueblos originarios puedan administrarse conforme a su derecho ancestral, a su derecho consuetudinario. El reconocimiento de esto que para algunos lamentablemente es motivo de serias críticas, como si fuese algo inadmisible, que el derecho tiene que ser uno, el sistema jurídico tiene que ser uno para todo el Estado, cosas por el estilo, es falso. Tan falso es, que nuestros colonizadores, mucho antes de emprender su colonialismo, tuvieron sistemas jurídicos plurales. Esta lengua castellana que hablamos se fija como lengua con un código, con un libro de derecho, con un código, que fue el fuero juzgo. ¿Qué era el fuero juzgo? O el liber iudiciorum, o la lex visigotorum. España había sido colonizada por los romanos. Llegaron los visigodos. ¿Y qué pasó? Se hizo un código, que fue el fuero juzgo, para los visigodos, y los romanos, los de cultura romana, seguían manejándose con el derecho romano. Y eso pasó en la tierra de los colonizadores. Hoy no nos extrañemos. Mucho después, ha habido códigos en América Latina que después de la independencia, algunos primeros códigos, los otros ya no, que reconocían también que no tenían vigencia respecto de los pueblos originarios. Algunos códigos centroamericanos, el código Guatemala, Nicaragua, en los primeros años de la independencia. Después ya eso se terminó. Hoy estamos llegando a esa solución. Y estamos llegando al respeto a las culturas diferenciadas, a nuestras culturas originarias, porque bueno, donde hay una comunidad, donde hay autoridades de la comunidad, donde hay una organización comunitaria, funciona el derecho consuetudinario en los países que lo han establecido. Donde no, no son reducciones, son comunidades. El originario puede salir de su comunidad y puede ir a la ciudad, de la misma manera que cualquiera de nosotros puede salir de su país y ir a otro. Bueno, dentro del propio país, cuando hay sistemas y si comete algún delito en la otra cultura, ¿qué hacemos? Obviamente que considerarlo inimputable hoy ya sabemos que es una monstruosidad. El originario tiene tantas neuronas como tengo yo, más. De ahora de viejo las he perdido unas cuantas. No es esa la cuestión. Sino que reconocemos también, y he logrado hace años, que el Código Penal del Perú prevea un error de prohibición también por culturalmente condicionado.
no se me puede obligar a mí a introyectar las pautas de otra cultura y tampoco se le puede obligar a otro a introyectar las pautas de la mía. Hay pautas que hasta cierto punto son exigibles, hay otras que no se pueden exigir. Esta solución jurídica, por supuesto, es una solución para ir resolviendo, ir remendando todas las atrocidades que se cometieron a lo largo de estos 5 siglos de colonización. Atrocidades que quiero aclarar un poco, los próceres de nuestra independencia no las cometieron. Los próceres de nuestra independencia, San Martín, Castelli, Moreno, pensaban de otra manera. Pero luego vinieron nuestras repúblicas oligárquicas en la región, que adoptaron esa ideología racista a la que me refería hace un momento y fueron pasando esas cosas. Ahora llegamos a 2 sentencias donde con toda claridad se hace lugar a reparaciones civiles. Y sí, efectivamente, nosotros tenemos incorporada a nuestra Constitución, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, conforme a la Convención Internacional, que fue ratificada por nuestro Congreso en 1995 por la Ley 24.584, pero que fue incorporada a la Constitución, en el inciso 22 del artículo 75, en el año 2003 por la Ley 25.778. Si son imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, cabe pensar que son imprescriptibles también las reparaciones que emergen de esos delitos. Este principio es de altísima significación, no solo presente, sino para el futuro y para algún futuro un poco mejor de la humanidad, cuando el mundo atempere un poco esto de norte y sur, ¿no? La verdad que se podría llegar a sostener, bueno, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad no puede regir retroactivamente, porque la ley penal más gravosa rige para el futuro, no para el pasado. Se podría contraargumentar diciendo, bueno, pero es una ley procesal, y eso, la retroactividad o irretroactividad es una cuestión de ley penal. Eso en el derecho argentino no creo que sea viable. No. Nuestro derecho habla de ley anterior, fundado en ley anterior al hecho de la causa, de modo que está hablando también de derecho procesal. Y creería que en el derecho procesal, también cuando una disposición es más gravosa para un procesado, tiene que funcionar el principio de irretroactividad. Pero hay una cosita que llama la atención en esto, y ¿por qué no tendría que funcionar? ¿En función de qué derecho? ¿En función de qué derecho nosotros estamos desconociéndole este derecho de reparación a los pueblos originarios? Este es el grave problema. Ustedes saben que Kelsen hablaba de la norma fundamental, de la Grundnorm, ¿no? Es decir, todas las normas apelan a una norma fundamental básica. Es como si todo el sistema jurídico estuviese colgado, como una lista de salchichas o de chorizo, estuviese colgado de una norma básica, una Grundnorm. Es aquella en que alguno fundó el derecho. Alguien que se declaró constituyente, originario. Sí. Pero cuando dejamos la forma
forma de la Grundnorm, y nos vamos a ver históricamente qué es cada Grundnorm, nuestro derecho estaría fundado en la conquista. Y quedan pocas dudas que la conquista haya sido un genocidio. Entonces, la Grundnorm es un genocidio. Bueno, pasaron muchos años, siglos, sí, pero los siglos convierten. El tiempo es capaz de convertir un genocidio en el fundamento básico de todo el derecho. Caramba, linda pregunta. Hay un solo país en el mundo que, bueno, a través de algo medio, no sé si inventado, medio mitológico, podría eludir esta pregunta y esta encrucijada de la racionalidad jurídica. En Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda tienen por fundamento de su derecho, incluso de su derecho constitucional ahora, un tratado medio mitológico. Supuestamente los colonizadores que llegaron a New Zealand celebraron un tratado, Waitangi, con, así se llama, con los originarios. Y en función de ese tratado con los originarios, ellos fundan todo su derecho constitucional. Nosotros no tenemos ningún Waitangi. Nosotros tenemos puramente la conquista. Es decir, tenemos el genocidio. Es un crimen de lesa humanidad como fundamento, como norma básica, norma fundamental, Grundnorm de todo nuestro orden jurídico. Podemos invocar ese orden jurídico que tiene ese fundamento para negar el derecho, la retroactividad y el derecho de reparación a nuestros originarios. Buena pregunta. Muchas veces he dicho que el derecho se va a reafirmar en el mundo en serio cuando, no solo cuando haya un tribunal penal internacional que, para crímenes de lesa humanidad, que es necesario, sino cuando haya un tribunal civil internacional. Y estas sentencias abren el camino. Si imprescriptible es el crimen de lesa humanidad, imprescriptible es también la reparación civil inherente al crimen de lesa humanidad. Y algún día, cuando la distancia entre norte y sur, que no es una distancia puramente geográfica, se acorte y el mundo quiera pacificarse, hay unas cuantas reparaciones que tendríamos que exigirle a los que nos colonizaron. Queda abierto el camino, es un camino que largo, vuelvo a repetir, quizá no lo veamos nosotros en nuestras vidas, pero lo felicito por las dos sentencias, porque son pioneras en este sentido. Es decir, la perspectiva para un mundo futuro, para un mundo más armónico, para un mundo donde se respeten la dignidad humana, es decir, básicamente los derechos humanos, y por ende el derecho a la igualdad, que no es igualación. Claro. La igualación es la antípoda del derecho a la igualdad. La peor agresión al derecho a la igualdad sería la reproducción, la clonación, ¿no? No, el derecho a la igualdad es el derecho a ser diferente y por ende el derecho a respetar las culturas diferentes. Y mucho más cuando esas culturas diferentes han sido oprimidas durante siglos. Se les ha querido destruir sus cosmovisiones, destruir sus tradiciones, destruir sus mores, sus pautas de interacción. Y eran muy fuertes porque han resistido 5 siglos de destrucción. Esto que se abre algún día
algún día va a permitir reclamarle reparaciones a los colonizadores de siglos pasados. Tardaremos, por supuesto, se va a demorar, pero es un primer paso en el reconocimiento jurisdiccional. Espero que nuestros tribunales supremos no se equivoquen y que ratifiquen este criterio y que encaucen nuestra jurisprudencia en este sentido. De cualquier manera, hay un derecho que está más allá, no más allá del derecho escrito. Creo que más allá del derecho escrito no hay nada. Hay reclamos, hay política, hay derecho que se reclama, hay otra cosa. Pero en el planteo jurídico, no, hay algo que falla en nuestra Grundnorm. Ese es el gran problema. La legitimidad de todo nuestro derecho pretende fundarse en un genocidio, y eso no es admisible. Y esto es derecho positivo, por supuesto. No me voy a ningún derecho natural, es derecho positivo. Y el derecho positivo no puede ser autocontradictorio, y menos autocontradictorio en ese nivel, en el nivel básico, en el nivel de su propia legitimidad. De modo que sí tiene que reconocer para considerarse legítimo desde un punto de vista racional y humano, tiene que reconocer la reparación que corresponde a su acto fundacional, a su Grundnorm. Bueno, muchísimas gracias y mis felicitaciones a quienes han llevado adelante estas dos causas con tanto éxito, y les garantizo que en el futuro abren un camino que va a ser recordado, un camino pionero en la jurisprudencia y en el orden jurídico nuestro y continental. Y más allá del continental, porque no se olviden de ninguna manera que el neocolonialismo ya, no el colonialismo originario, sino el neocolonialismo, practicó terribles genocidios en el continente africano. De modo que trasciende no solo a nuestro país, no solo la región, donde tiene enorme importancia por el drama de nuestros pueblos originarios, el drama que vienen sufriendo de 5 siglos, sino que también en el continente africano, y basta recordar genocidios tan brutales como el de Leopoldo II en el Congo, pero no el único, por supuesto, el de los hereros con el Imperio Alemán, etc. Es decir, estas sentencias tienen de alguna manera valor universal. Bueno, muchísimas gracias. Napalpí fue el rostro del horror. Masacraron 200 hermanos